como les he dicho, es una lista de verificación, ¿no? De 27 elementos, 27 ítems, y bueno, que detalla recomendaciones, como, ¿no? De informes para cada elemento, para cada ítem. También tiene una lista que vamos a ver más adelante. Entonces, como les digo, este es el checklist Prisma, ¿no? Uno es la guía Prisma, que es lo que vamos a ver en la parte teórica, y este es el checklist Prisma, que en las revistas a nivel del mundo le solicitan a quienes envían una revisión sistemática que lo envíen, ¿no? Entonces, si yo hago una revisión sistemática, las editoriales de las revistas te piden que hagas un checklist de tu revisión sistemática, con el fin de que tú también completes los ítems y te des cuenta de que si te falta o no te... Ya aquí pueden ver el link, ¿no? Este es el link. Y bueno, eso. Entonces, ya conocemos un poco la guía Prisma 2020, como le digo, son recomendaciones, y el checklist, que es un checklist para cumplir con las editoriales normalmente de la revista. Entonces vamos a la introducción. Como digo, como dije al comienzo, por suerte la guía Prisma nos habla de 2 ítems solamente para la introducción, ¿no? En el caso de métodos creo que son 20, 10. Quizás lo dividamos en 2 clases. Pero son 2 ítems, ¿no? Comienza el ítem 3 y termina el ítem 4, ¿no? El ítem 1 y el ítem 2 están enfocados al título y al resumen, ¿no? Cosa que no vamos a tocar por ahora. Entonces el ítem 3, ¿no? Literal lo he copiado aquí, ¿no? El ítem 3 es básicamente. ¿Y qué nos dice la guía Prisma 2020 en este ítem? Primero, se debe describir el estado actual del conocimiento y las incertidumbres que se tienen de la falta de ese conocimiento. Lo segundo es intentar responder por qué es importante hacer una revisión sistemática de la pregunta que tú estás intentando responder. Lo tercero es posibles mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Posibles mecanismos teóricos o una explicación teórica de lo que tú estás pretendiendo buscar, ¿no? Y este celestito, ¿no? Lo puse así porque es condicional, ¿no? Si hay una revisión previa, ¿por qué hacer otra revisión si ya existe, ¿no? Se debe responder también en esta sección de la introducción. Entonces, si se fijan en los colores oscuros, que son obligatorios, ¿no? Em, se dan cuenta que es muy parecido a lo que conocemos en los estudios observacionales, por ejemplo, ¿no? La parte de qué conozco, ¿no? O qué se conoce, qué no conozco, cómo pretendo tapar ese conocimiento, ese vacío de conocimiento y mis objetivos, ¿no? Es básicamente lo mismo, ¿no? Solamente que quizás aquí, ¿no? Responder esta pregunta adicional, ¿no? Porque es importante hacer una revisión sistemática, ¿no? Vamos a ver unos cuantos más ejemplos para ver este ítem, ¿no? Y una cosa importante, ¿no? Es responder o siempre colocar mecanismos fisiopatológicos, porque muchas veces nos olvidamos que también estamos abocados en el aspecto de salud, ¿no? Somos parte de las ciencias de la salud, ¿no? Y por lo tanto, no solamente vemos asociaciones, estadísticas, números, ¿no? También tenemos que ver el aspecto fisiopatológico o un posible intento de explicación fisiopatológica, ¿no? ¿A qué me refiero, por ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren hacer una revisión sistemática de un nuevo fármaco contra el COVID-19, en la introducción, como dice acá, debería haber ese conocimiento actual, ¿no? Por ejemplo, prevalencia, incidencia, impacto en la calidad de vida de los pacientes con COVID, incertidumbres, que es lo que se desconoce, ¿no? Un buen tratamiento, ¿no? Los tratamientos actuales que se tienen poca eficacia quizás o poca efectividad, ¿no? Y explicar, ¿no? El mecanismo posible de este fármaco para contrarrestar los síntomas de COVID-19, ¿no? Y terminar pues con una revisión sistemática. ¿Por qué se podría hacer, no? Quizás es necesario, ¿no? Sintetizar el conocimiento actual, por lo tanto, nuestro objetivo es, ya. Entonces, así sería más o menos responder a estos 3 puntos, ¿no? Ahora, este último punto sobre por qué hacer otra revisión sistemática si ya existe es una pregunta muy, muy amplia, ¿no? Tiene respuestas también muy amplias y muy subjetivas. En base a mi experiencia, em, se podría hacer otra revisión sistemática si ya hay una previa, cuando, por ejemplo, hay nueva evidencia, ¿no? O ha pasado muchos años desde esa última revisión, ¿no? Si, por ejemplo, la revisión del año 2010 y has visto que hay nuevos estudios con gran población
y que quizás contradicen los resultados de esta revisión, mejor aún, te da mayor probabilidad para que hagas una revisión sistemática porque pasaron ya 15 años, hay buenos estudios, estudios de gran muestra y que también hay una contradicción, ¿no?, de estos nuevos estudios con la revisión sistemática que se ha publicado, ¿no? Entonces, ustedes como investigadores tienen que añadir nueva información a lo que ya se está conociendo, no solamente repetir lo que ya se conoce o muchas veces he visto hacer algo inferior a lo que ya hay, ¿no? Si por ejemplo ven una revisión sistemática que solamente ha hecho una revisión en las bases de PubMed y Cielo, ustedes pueden hacer extender aún mucho, ¿no?, la búsqueda, ¿no?, en PubMed, Scopus, Web of Science, Cochrane, Embase, Google Scholar, o sea, extenderlo más porque quizás haya más estudios, ¿no?, que obviamente esta revisión está obviando, ¿no? Entonces, eso puede ser una explicación, ¿no? Por cuándo se debe hacer una revisión cuando ya hay. ¿Qué otro aspecto? Cuando el contexto lo necesita, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, y eso doy bastante ejemplo, en la pandemia hubo muchas revisiones sistemáticas del mismo tema. ¿Pero por qué? Porque se necesitaba evidencia ya, ¿no? La más actualizada, pero lo quiero ya. Era tanta la necesidad que había revisiones sistemáticas que eran duplicadas. Era la misma pregunta de investigación, solamente que se publicaban con 5 o 4 meses de diferencia. Entonces también, ¿no? Puede ser. Pero por ejemplo, ahorita, ¿no?, publicar algo de COVID, ya no, ¿no? Porque ya no estamos en esa necesidad. Eso, ¿no? Entonces, al menos esos aspectos pueden ser la respuesta a cuándo hacer una revisión sistemática cuando ya hay. Eso básicamente. Ahora, antes de pasar al otro ítem, eh, bueno, el ejemplo de este ítem, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre esta parte? Ok, listo. Entonces, aquí les tengo, de hecho, este es el ejemplo que pone la guía Prisma, ¿no? Eh, de este ítem, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, he traducido y he resaltado esta pequeña introducción de revisión sistemática, ¿no? Entonces, en la parte de amarillo, ¿no?, podrán ver que nos dice, ¿no?, hay una infección generalizada, ¿no?, y hay jurisdicciones o países o regiones donde se emiten consejos contradictorios. Eso básicamente es lo que se conoce. O sea, hay, ¿no?, aparentemente con esta introducción, hay recomendaciones que se están haciendo en diversas partes del mundo, pero son contradictorios, ¿no? ¿Sobre qué? Aún no me lo dice, pero al menos ya me está diciendo que hay contradicción en lo que se están diciendo en diversas partes del mundo. ¿Ya? Distanciamiento físico-social, ¿no? Que ese es el objetivo. Entonces ya hablamos de lo que ya se sabe, ¿no? Un poco reducido, sí, ¿no? Pero sí, básicamente nos responde esa pregunta. Luego nos sigue, ¿no? Nos habla del uso de mascarillas con o sin protección ocular. Hay un debate, ¿no?, en los principales medios de comunicación, ¿no?, en el sector más público e incluso en las autoridades para el uso de mascarillas en la población en general, ¿no? Entonces, acá en esta sección de Celeste me está respondiendo a qué no se sabe, ¿no? ¿Cuál es la contradicción en sí? ¿No? Porque acá ya me había dicho que hay contradicción, pero acá me está diciendo cuál es exactamente, cuál es el meollo, ¿no? ¿Cuál es el problema que quiero resolver, ¿no? Y luego la parte verde, ¿no? Cualquier recomendación sobre el distanciamiento social o físico y el uso de mascarillas debe basarse en la mejor evidencia disponible. Entonces, ¿qué te responde esto? Que se necesita la mejor evidencia disponible. ¿Cómo se responde a una mejor evidencia disponible? Con una revisión sistemática, ¿no? Sintetizando la evidencia que se conoce en el mundo para tener un resultado. Entonces ya me responde el hecho de por qué hacer una revisión sistemática. Y luego nos dice, se han revisado pruebas para otras infecciones virales, ¿no? Pero no hay una revisión exhaustiva, falta una revisión disponible de información sobre el SARS-CoV-2, ¿no?, relacionadas que han causado epidemias, ¿no? Entonces ya hay revisiones, ¿no?,
que hablan de otros virus, pero no específicamente lo que yo quiero, ¿no? Acá dice que te hablan del MERS y el SARS, pero no hay para SARS-CoV-2. Entonces, mayor vacío y ahí me abre la necesidad de una revisión sistemática, ¿no? Ahí un poco más explícito. Entonces, eso, ¿no? Este es el ejemplo que nos da la guía Prisma 2020 para este ítem. Antes de pasar al ítem 4, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hay una pregunta. José nos dice, doctor, buenas noches. En el caso que presenta ítem 3, así debe de ser la introducción de una revisión sistemática de cortes centrales a la cantidad de pruebas con máximo. Excelente pregunta, José. Eh, no hay un máximo de preguntas. Sí, no hay un máximo de preguntas. Perdón, no hay un máximo de palabras, perdón. Em, sí, este caso, este ejemplo que nos da la guía Prisma es bastante resumido, ¿no? En estudios normalmente observacionales estamos acostumbrados a hacerlo de una hoja, ¿no? Una cara, perdón, una cara, cara y media, ¿no? Y de hecho es lo que yo hago personalmente, ¿no? Yo redacto introducciones de una cara y media, no más, ¿no? Porque como ustedes ven, em, se responde a veces concisamente las preguntas, ¿no? Ahora, Em, hay algunas revistas, como la revista Lancet o Cochrane también, que su introducción es muy pequeña, como este caso. Y de hecho creo que esta es una revisión Cochrane. Entonces, ya ven que depende también de la revista, porque a veces la revista te pide, mira, ¿sabes qué? Acórtame las palabras, ¿no? Necesito tener mayor cantidad de artículos en un número. Entonces te lo dice, ¿no? Pero mi recomendación personal es que sea del tamaño de una cara y media a lo mucho, ¿no? Con interlineado 1.5 o 2 máximo, ¿no? Eso es mi recomendación, José. Doctor, he observado que hay artículos donde funcionan la introducción con metodología y a veces se agregan subtítulos en la introducción. En este caso igual se aplica Prisma. Ah, bueno, yo no sabía que había subtítulos en la introducción. Mm, al menos en las revistas que he visto en inglés, no he visto esto, que dividen por subtítulos la introducción. Sugiero, eso sí, que en el campo de ciencias de la salud siempre veamos como ejemplo literatura en inglés. ¿Mm? Que vean revistas en inglés. No tanto en español, ¿no? Mal que bien, ¿no? Si bien la literatura en idioma español está creciendo, a veces no está alineado con el resto del mundo, ¿no? Entonces, ahora la fusión de introducción con metodología tampoco la he visto personalmente, ¿no? Tampoco me la han solicitado, por suerte. Pero bueno, eso. Y como dije, la guía Prisma son recomendaciones, ¿no? No son algo así conciso, ¿no? Pero al menos en las revistas más prestigiosas del mundo de literatura en inglés, la introducción es pues, normalmente de una cara, ¿no? No mucho, cara y media. No se funciona con metodología, tampoco hay subtítulos que recuerda, ¿no? Pero una vez más también depende de la revista, ¿no? Si la revista te dice acórtame las palabras, pues tendrás que hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Volvamos entonces a la presentación. Listo. Ítem 4. El ítem 4 es cortísimo, nos habla de los objetivos, básicamente. Entonces, el ítem 4 nos pide que debe haber una declaración explícita de todos los objetivos o preguntas que aborden la revisión sistemática. Y abordaje de los objetivos debe ser mediante el marco PICO o las variantes, ¿no? Que pueden ser PECO, ¿no? Ya hemos visto las variantes la semana pasada, ¿no? Depende de la pregunta de investigación. Entonces aquí Prisma nos da este ejemplo. Sí, Prisma. Y aquí lo he resaltado también, ¿no? Entonces, nos dice, el objetivo es evaluar los beneficios y daños de la reducción de la titulación de agentes bloqueadores del factor de necrosis antitumoral. Y aquí nos da una serie de intervenciones, medicamentos. Entonces, ya nos está diciendo la intervención. Sobre la actividad, la enfermedad, el funcionamiento, los costos, la seguridad y el daño radiográfico. ¿Qué son esos? Son resultados, outcomes.
En comparación con la atención habitual, ¿qué es eso? El comparador. Tengo intervención, tengo resultados, tengo comparador. En personas con artritis reumatoide y baja actividad de la enfermedad, ¿qué es eso? Población. Entonces, estamos hablando de una pregunta pico, de una intervención, ¿no? Todos estos medicamentos en estos pacientes, comparar con la atención habitual para ver si hay buen funcionamiento, los costos, la seguridad y el daño radiológico. ¿No? Esto también es parte de una em, revisión Cochrane, ¿no? Entonces eso. Ahí, con este ítem 4. ¿Alguna duda? Creo que ha quedado claro, ¿cierto? El ítem 4 está dentro de la introducción. Sí, exacto, exacto. Está dentro de la introducción. O sea, de hecho es el último párrafo de la introducción, o las últimas líneas de la introducción. Ujú. Listo. Entonces vamos con los ejemplos, ya. Vamos con los ejemplos en la vida real de artículos publicados. Todos los ejemplos que vamos a ver son de artículos publicados en revistas Scopus, Cuartil 1 o Cuartil 2. ¿Ya? También son, o bien yo las he dirigido o las he asesorado, ¿no? Entonces, lo que quiero que hagan, ¿no? Les voy a pasar los links, ¿ya? En base a lo que hemos hablado, y me gustaría que hiciéramos algo que pocas veces el docente no le gusta, que critiquen la introducción que hemos hecho, que vean qué falta o qué sobra, ¿no? Son 3 artículos los que vamos a analizar en esta sección práctica. ¿Ya? Los 3 son de libre acceso, ¿no? Más bien que fueron publicados en revistas de acceso libre. Como les digo, están en inglés, cuartil 1, cuartil 2. Y lo que quiero que hagan es que critiquen, ¿no? Lean el artículo, lean el título solamente, el título y la introducción. A ver qué les parece, ¿no? Y conmigo después les voy a dar, ¿cuánto? 20 a 30 minutos máximo para que terminen de leerlo y pues me acompañan un poco para revisar o criticar, ¿no? Estos artículos. Listo. Entonces, como les digo, por suerte el Prisma tiene pocas, entre comillas, recomendaciones para introducción. Lo que vamos a hacer es aprovechar el tiempo para la sección práctica. Ya, entonces les dejo 20 a 30 minutos máximo, les he pasado los links, por favor léanlos para aprovechar el tiempo y nos reunimos de acá a 20 a 30 minutos. ¿Les parece? Listo, entonces quedamos así. Voy a apagar mi cámara. Listo. Listo. A ver, ya. Hay una pregunta. La relación de neutrofilos como el biomarcador. José, salí un momento de la reunión. No sé si puedas enviarme, quizás hay mensajes anteriores a este que me has enviado. Ah, esos, ya. Genial. Ya, a ver, ¿qué decías? La relación del flujo como ya, una revisión sistemática de los de variables y objetiva de investigación. Ok. De las dos, no está clara la problemática y no responde a por qué hacer otra revisión si ya existe. Ah, ya. Entonces, para ti, de estas dos, ¿no? Creo que son las dos últimas. Sí, las dos últimas. No está clara la problemática y tampoco responde a por qué hacer otra revisión si ya existe. Ya. ¿Sí? A ver, voy a presentar mi pantalla. Ahí estás. A ver. Ya. A ver, vamos con esta. Acá está directamente traducida al inglés, no, perdón, al español. Un poco para facilitar las cosas, ¿ya? Entonces, de este primer artículo, bueno, ya sé la opinión de José, ¿no? Que al parecer está todo correcto, responde las preguntas, este artículo. Los demás, ¿qué opinan? ¿Falta algo sobre algo? ¿Alguna persona que critique bastante? Ok, bueno, entonces vamos a ver un poco, ver la anatomía de la proteína de introducción, ¿ya? En este primer párrafo,
¿no? De esta introducción, hablamos un poco de prevalencia, incidencia, ¿no? Impacto de Guillain-Barré en la calidad de vida, creo que si mal no, pues, en mortalidad, discapacidad grave, ¿no? Entonces, es un conocimiento que ya se tiene, ¿no? Es lo que ya se sabe, ¿no? Respondemos un poco a esa pregunta, ¿no? Luego lo segundo, ¿no? Lo segundo que intentamos hacer, ¿no? Como les dije, un aspecto importante es la fisiopatología, ¿no? Una probable fisiopatología, porque quizás en la revisión sistemática no haya asociación estadística, pero en la introducción se intenta evaluar esta, esta posibilidad fisiopatológica que incluso es un criterio de causalidad, ¿no? Para los epidemiólogos, criterio de causalidad de Bradford Hill, ¿no? El de mecanismo biológico, ¿no? Entonces, siempre detrás de una posible explicación debería haber una explicación biológica, o teórica al menos, ¿no? Entonces, como ven ustedes aquí, si nosotros estamos proponiendo, ¿no? Como esta relación, ¿no? Una división, un cociente de neutrófilos y linfocitos para pronosticar pacientes con Guillain-Barré, entonces debemos conocer la fisiopatología detrás, ¿no? Y especialmente la parte inflamatoria, ¿no? Porque la parte inflamatoria está relacionada a neutrófilos y linfocitos, ¿no? Entonces, eh, e incluso, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso básicamente. Este segundo párrafo consiste en ese pequeño intento fisiopatológico, ¿no? Luego, el tercer párrafo, nos decimos, a pesar de que el papel, ¿no? La fisiopatología está comprendido, ¿no? Como lo hemos detallado, eh, hay algunas investigaciones que puede ser que haya un aumento, ¿no? De neutrófilos y baja de linfocitos que aumente el índice de neutrófilos y linfocitos, ¿no? O sea, este párrafo nos ayuda a un poco añadir este conocimiento fisiopatológico, conociendo de que hay estudios previos, de que ya hay un aumento de neutrófilos, hay una depleción de linfocitos, por lo tanto el índice aumenta, ¿no? Podría aumentarse, ¿no? Y luego, en este párrafo, ¿no? Hablamos un poco del diagnóstico, ¿no? Que está basada en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y en algunos otros criterios, ¿no? Em, pero también hablamos un poco de la falta de algo, ¿no? Entonces, hay una búsqueda de biomarcadores para establecer un diagnóstico rápido y preciso, ¿no? Utilizando siempre el suero, ¿no? Tejido nervioso o incluso el SR. Entonces, a pesar de que haya ese conocimiento para diagnosticar, hay algunos estudios o se están intentando hacer para que sea más rápido, ¿no? Como porque acá decimos, ¿no? Algunos criterios no están presentes en etapas tempranas. Entonces hay algunos pacientes que tenemos que esperar a que empeoren para recientemente diagnosticar. Entonces hay ese pequeño vacío de conocimiento en la parte de diagnóstico. Y luego de eso hablamos de que existen, ¿no? Otros biomarcadores, pero estos biomarcadores son costosos, ¿no? Son costosos, ¿no? Y no se toman rutinariamente, ¿no? Como esto del neutrófilo y linfocitos que se toma casi a diario en los pacientes que están graves, ¿no? Entonces, y además de que este NLR tiene un sustento ya en otras enfermedades neurológicas. Entonces, miren, hasta este penúltimo párrafo hemos hablado un poco de lo que se conoce, ¿no? De lo que no se conoce, cuál es el posible vacío de conocimiento. Hemos hablado de fisiopatología. Hemos también, quizás el prisma no nos habla de eso, pero también un aspecto importante es con otras revisiones o con otros estudios, qué es lo que puede aportar tu pregunta de investigación, ¿no? Entonces, nuestra pregunta de investigación va a que este índice es de fácil obtención, es más rápido, es barato comparado con lo que ya se está teniendo, lo que se está intentando, ¿no? Entonces puede responder fácilmente a una pregunta en un contexto quizás de primer nivel de atención. Entonces, eso. Y en el último párrafo, ¿no? Ya hablamos en sí, ¿no? Y en las últimas líneas pueden ver del objetivo de la revisión, ¿no? Entonces acá decimos, por estas razones, esta revisión sistemática resume el conocimiento actual sobre el potencial del índice neutrófilo linfocítico como biomarcador
en Guillain-Barré, ¿no? Hemos hablado de población, Guillain-Barré, la exposición, ¿no? El índice de neutrofilo linfocítico, y potencial, ¿no? Biomarcador, ¿no? El conocimiento actual podría entenderse como resultado. Quizás si podemos ser un poco más puritanos, quizás podamos haber dicho, ¿no? El conocimiento actual sobre el mal pronóstico en pacientes con Guillain-Barré o el mal pronóstico con el diagnóstico en pacientes con Guillain-Barré, ¿no? Un poco para especificar qué resultados, ¿no? Yo pienso que faltaba eso aquí. Entonces eso, en este artículo, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ok, genial. Gracias, José. Ya, listo. Vamos con el segundo. El segundo, que es... Uy, acá está mal traducido. Dice revisión general, pero si habrán visto en link, es un Umbrella Review. Ahorita vamos a ver qué es un Umbrella Review. ¿Qué les parece? Bueno, ya conozco la opinión de José. ¿Los demás, alguna opinión? ¿Una crítica, sugerencia, recomendación, palo? Ok, bueno. Listo. Entonces, acá el título de la revisión es Manifestaciones psiquiátricas perictales en personas con epilepsia. La traducción, una revisión general, que les he dicho que es una mala traducción, porque en inglés es una umbrella review, ¿no? Y una umbrella review es, la traducción literal es una revisión en paraguas. Pero bueno, suena mal, ¿no? Pero una umbrella review es una revisión de revisiones. Así como les dije que de las revisiones sistemáticas, el sustrato o la unidad de observación son los artículos, del Umbrella Review, el sustrato, la unidad de observación, son las revisiones sistemáticas, ¿ya? También existe eso. ¿Ya? Entonces, esto lo hemos publicado creo que el año pasado, sí, el año pasado. Y bueno, lo que trata es, o lo que intentamos hacer, es evaluar, ¿no? Sí, pues evaluar la prevalencia de manifestaciones psiquiátricas de todo tipo antes, durante o después de una convulsión en personas con epilepsia. Listo. Entonces, el primer párrafo, como pueden ver, ¿no? Voy a agrandarlo un poco. El primer párrafo, ¿no? Nos habla de, bueno, cuestiones muy generales, ¿no? La epilepsia no es una enfermedad neurológica común, la incidencia es mayor, ¿no? En varones, ¿no? En América Latina, ¿cómo está? El segundo párrafo, bueno, hablamos ya en sí de eh, un ingreso, ¿no? A la temática que queremos hacer, que es manifestaciones psiquiátricas en pacientes con epilepsia, ¿no? Entonces hay un 20-30% de las personas que tienen comorbilidad psiquiátrica, ¿no? Entonces, y también, ¿no? Diferenciamos los tipos, ¿no? Interictal, perictal, ¿no? Paraictal, ¿no? Entonces, depende obviamente del espacio y de tiempo después, antes, durante la convulsión. Eso, básicamente, estos dos párrafos hablamos un poco de el conocimiento actual que se tiene, ¿no? Vamos a este párrafo. Hablamos aún más, ¿no? De conocimiento actual, lo que se tiene, ¿no? Hablamos de los diferentes tipos, en este caso de perictal, el porcentaje, ¿no? Uy, hablamos tan específicamente. Se nota acá bastante que lo redactó un especialista, ¿no? Entonces, se extendió en la parte de abocarse al porcentaje, ¿no? De cada tipo, ¿no? Y listo. Y en el último párrafo, ¿no? Nos dice, la caracterización de las manifestaciones psiquiátricas durante el periodo perictal apenas se había informado, potencialmente debido a una breve duración de los síntomas. Dos líneas de que, oye, falta caracterizar, ¿no? Estas manifestaciones. En consecuencia, falta una mayor estandarización de las características clínicas perictales y los criterios de diagnóstico diferencial. No hay un consenso claro con respecto a la semiología o la tipología, la clasificación, el diagnóstico, el tratamiento. Bueno, más líneas de qué podría faltar, cuál es el vacío de conocimiento. Estos podrían generar un diagnóstico erróneo, ¿no? Y consecuencias de ese vacío de conocimiento.
Y a las últimas líneas, de nuevo el objetivo. Por lo tanto, nuestro objetivo es realizar una revisión sistemática de la evidencia existente sobre la prevalencia de manifestaciones psiquiátricas en pacientes con epilepsia que ocurren periictalmente, clasificándolas según su fase. Entonces, el objetivo sí es claro, ¿no? Y creo que había un comentario que me decía que no está clara la problemática. Estoy un poco de acuerdo con eso, ¿no? Sí, porque habla mucho de qué es lo que se sabe, ¿no? De hecho, son 3 párrafos y 3 párrafos muy grandes, ¿no? Se debió acortar a 2 párrafos, ¿no? Y es más, mira, aunque un punto en contra, tirándome de palo a mí mismo, eh, si por ejemplo, ¿no? Si estás hablando de porcentajes, ¿no? De que hay estudios, está referenciando, ¿no? El número 11, el número 12, está referenciando estudios que te dicen cuál es el porcentaje de manifestaciones psiquiátricas, ¿no? Si ya hay esos estudios, ¿por qué tú harías otro estudio que hable de eso? Y si notan acá, no responde esa pregunta. Entonces, acá lo ideal hubiera sido, ¿no? Ya, tenemos algunos reportes, ¿no? De que estos porcentajes son, pero tenemos otros reportes que nos dicen que es la mitad de lo que se está reportando en el otro estudio, o es el doble, o es el triple, ¿no? Por lo tanto, hay contradicción entre los artículos. Y lo importante sería resumir la evidencia actual en una revisión sistemática y ahí el objetivo, ¿no? Eso hubiera sido lo ideal. Como les dije, esta introducción fue redactada por un especialista, no tenía tanto conocimiento de redacción. Entonces eso, ¿ya? Eh, entonces sí, estoy de acuerdo con lo que dice José, ¿no? Que no está clara, no está tan clara la problemática, no está tan clara qué es lo que tú estás tapando, ¿no? Incluso tú estás en contra de eso, ¿no? Como te digo, si estás diciendo un porcentaje, si dices que ya hay, ¿para qué vas a hacer otro, no? Y José dice, y no responde a la pregunta, ¿por qué hacer otra revisión si ya existe? Mm, bueno, acá en este caso no se hace porque es una umbrella review. Entonces, si estás contradiciendo, ¿no? Deberías, esta pregunta de hacer otra revisión si ya existe, eh, la respondes cuando hay estudios previos. En este caso no había una umbrella review, por lo tanto no la respondimos. Como les dije, ese punto es condicional, ¿ya? Entonces, eso. Nos dice José, doctorazo, ¿ves? En ese caso se puede realizar la premisa de las cosas dentro de su. Sí. Incluso vamos a ver que la discusión, creo que el punto, la sección de mayor diferencia con otros artículos en revisiones es métodos, en primer lugar, y lo segundo es discusión. Porque en discusión no puede, mira, si esto trasladas, estos párrafos lo trasladas a discusión, yo no te lo aceptaría. Vamos a ver más adelante por qué. Porque la discusión también es algo diferente, un poco diferente a la parte de estudios observacionales. Entonces, sí, hay falencias en esta introducción. Pero miren, ¿no? Está publicado. ¿Ya? Entonces, como les digo, son sugerencias, ¿no? Pero obviamente también ustedes critican. ¿Ya? Listo, vamos con la última revisión. Y este estudio, sí, pues este estudio, y si les contara, este estudio demoró casi 3 años en publicarse, ¿no? Creo que cuando estuvimos en la pandemia, ni bien iniciamos, sí, pues ni bien iniciamos la pandemia, comenzamos el estudio y recién fue publicado, como ustedes pueden ver, en el 2024, el año pasado. Sí, fue publicado en la revista del INS, que ahorita es Cuartil 2, 3, creo. 2, 3, creo, no recuerdo bien. Bueno, aquí estuve como asesor. Sí. ¿Alguna pregunta? A Q3, ¿no, José? Sí. Bueno, bajó, ¿no? Creo que el año pasado estaba en Q2 por el tema de la pandemia. Ya la bajaron pues a Q3. ¿Alguna duda con la segunda lectura u opinión de la tercera? Ya hace la opinión de José.
Doctor, ¿se puede publicar artículos repasados? No entiendo tu pregunta, José. ¿Repasados? ¿Cómo repasados? O sea, si tú lo has hecho en 2022 y lo publicas en 2025. Sí, sí puedes. Pero claro, hay menos posibilidades de que te acepten. Porque, claro, la revista le conviene que sea actualizada. Y más si es una revisión. Ah, eso es otra cosa. Bueno, como no es parte del taller en sí, porque esto es redacción solamente, un consejo es que si hacen una búsqueda sistemática, a lo mucho, para que terminen y que envíen a la revista, tiene que pasar a lo mucho un año. A lo mucho, exagerando. Lo recomendable son 6 meses, pero exagerando un año. ¿Por qué? Porque la revista te dice, oye, me parece que está desactualizada tu revisión. Hazlo otra vez. Y tienes que hacerlo otra vez. Pero en este caso lo que hicimos es actualizar la búsqueda, porque nos habían rechazado de varias revistas hasta que bajamos a la revista del INS. Sí, respondiendo a tu pregunta, José. Entonces, actualizamos la búsqueda y hubieron lamentablemente nuevos estudios y tuvimos que rehacer el metaanálisis, rehacer resultados. Doble chamba. 3 veces hemos actualizado, pero sí, porque este artículo demoró bastante en publicarse. Y en ese cuánto, uy, demora un mundo. Creo que en un año, creo que demora en responder. Ujú. Y todavía después de responder un año más, no, no, 6 meses más para que estés en la revista. No, el INS se demora bastante. Espero que haya mejorado en eso, ¿no? Lidia, una pregunta. Doctor, buenas noches. Disculpa, soy docente de administración. Mi pregunta es si hay diferencia de relación entre el zona del artículo de revisión sistemática en y de ciencias sociales. Uf, bueno. mm, Mira, no sabría decirte a ciencia cierta, Liliana. Pero entiendo yo que el Prisma 2020, la guía, no está enfocada tanto a ciencias médicas, sino es de manera general, que yo sepa, ¿no? Entonces, al menos en la introducción creo que es tiene bastantes coincidencias con aspecto de salud. Sí. Quizás, obviamente, por ejemplo, ¿no? En explicación fisiopatológica no, ¿no? Pero quizás en bases teóricas, ¿no? Eh, eso, eso, Lidia. Pero no te podría decir más porque no soy experto en tu campo de administración. Ok, Lidia. Sí, como te digo, tendrías que leer la guía Prisma 2020 para ver si quizás si quizás dice que es para la salud solamente, cosa que no creo, no creo, no creo. Listo, entonces vamos con el último. Esta es efecto del ejercicio aeróbico en los componentes del síndrome metabólico en pacientes adultos mayores con diabetes tipo 2. ¿Ya? Vamos a ver el primer párrafo, ¿no? Nos habla de lo que ya se sabe, ¿no? Cuánto es la prevalencia, ¿no? De diabetes tipo 2, ¿no? Eh, y bueno, la importancia de diabetes sobre el aumento de riesgo en complicaciones cardiovasculares, o sea, el impacto de diabetes en pacientes cardiovasculares, ¿no? En complicaciones cardiovasculares. También, un poco también lo que se sabe, porque nos habla de las pautas que se recomienda actividad física, ¿no? La parte de entrenamientos, ¿no? Hay beneficios y que ya se han demostrado, ¿no? Que hay eso. Luego, nos hablamos a un párrafo, ¿no? Que nos dice, el ejercicio físico no se puede prescribir sin restricciones, ¿no? Entonces hay una población adulta mayor que obviamente tiene movilidad limitada, ¿no? Discapacidad visual o cualquier complicación que le impide realizar ejercicio físico o le puede ser contraproducente el ejercicio físico. Entonces, eso es un poco, ¿no? De la contradicción que existe. Como siempre les digo, les recomiendo en la introducción que debe haber algo de contradicción en la literatura mundial, ¿no? Entonces tú dices, ¿no? Tengo un conocimiento y tengo esto, o se contradice, ¿no? Entonces, un poco para que sea interesante, ¿ya?
Aunque las directrices recomiendan que los adultos mayores realicen al menos 150 minutos de actividad física aeróbica, ¿no? Los posibles efectos del ejercicio aeróbico se han demostrado, ¿no? Siendo un poco también contradictorio, ¿no? Entonces, el objetivo de la revisión sería un poco ver si hay mayor efectos adversos o si verdaderamente hay buena respuesta. Entonces, el objetivo también dice, ¿no? Por lo tanto, esta revisión sistemática tiene como objetivo determinar los efectos del ejercicio aeróbico en los componentes del síndrome metabólico en pacientes adultos mayores con diabetes, con el fin de proporcionar a médicos generales y especialistas una visión general completa de la evidencia científica. Acá hablamos de la pregunta pico, ¿no? Población, pacientes adultos mayores con diabetes, intervención, ejercicio aeróbico, comparador, es obviamente no ejercicio aeróbico, y los resultados es componente del síndrome metabólico. Entonces eso. Creo que José había dicho de que eh, le falta, no está clara la problemática. Ok, esta introducción se parece un poco a la segunda que hemos visto, ¿no? Porque tenemos acá dos párrafos grandes que hablan del conocimiento actual. En este último párrafo junta el objetivo y la contradicción, ¿no? Del conocimiento que se tiene. ¿Podría ser más extensa? Sí, ¿no? ¿Qué aspectos más podríamos haber añadido aquí? ¿No? Quizás un poco de mecanismo fisiopatológico, ¿no? Que el ejercicio aeróbico puede mejorar los niveles de glucosa, ¿no? Y por algún mecanismo fisiopatológico, endotelial, quizás en estos adultos mayores tienen mayor beneficio o menor beneficio, ¿no? Acá la parte fisiopatológica no está también, ¿no? Pero al menos la contradicción, ¿no? De decir de que, oye, hay directrices que me dicen que en adultos mayores es bueno, pero también hay reportes que en adultos mayores es malo. Ah, ya, entonces es bueno sintetizar. Pero bueno, acá, a mi juicio, faltaría la parte de fisiopatología. ¿Ya? Creo que aquí, si mal no recuerdo, no lo colocamos, esa parte de fisiopatología, porque, claro, ejercicio físico, uy, hay harta literatura que es buena, ¿no? Que sustenta la fisiopatología del ejercicio para glucosa, HDL, LDL, ¿no? Triglicéridos, ¿no? Entonces, quizás lo obviamos por eso, ¿ya? Pero bueno, eso. Eh, ¿Alguna pregunta? Con eso ya terminaríamos las tres lecturas. Como les digo, la guía Prisma 2020 son recomendaciones. No deben ser tan estrictos en cumplimiento de esta, pero sí guiarlos, ¿no? Como les digo, por ejemplo, la docente Liliana me decía que es la parte de administración. Obviamente, cuando es fisiopatología, ellos no manejan eso. Entonces, es quizás marco teórico, bases teóricas que sustenten la posible asociación o la intervención de lo que se está proponiendo. Entonces, eso. Con eso terminaríamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, en especial de esta última lectura? Ok, José. Listo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Por favor, como les he dicho, a los que estén interesados, me gustaría leer sus introducciones al número que les he enviado. Ya, hasta el lunes que viene, por favor, hasta la noche para que me den tiempo. Ya. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si Lisbeth está. Les he enviado también mi correo personal por cualquier duda que tengan. José dice, doctor, de cualquier tema, esperación. Sí, cualquier tema. Cualquier tema. Son fines prácticos además. Sí. Puede ser un artículo que estoy en... Exacto. Mejor aún, si estás pensando en un artículo que quieras hacer, una revisión que quieras hacer, lo vemos. Artículo general, no tanto. Que sea revisión. Como estamos en un taller de revisión, que sea lo adecuado, ¿no? Sí, por favor. Pero
lo haces y vemos quizás algunas diferencias que puedas hacer con un artículo observacional, que creo que quieres hacer. Ya, listo. Entonces, eso sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Gracias por la iniciativa. Espero haberles ayudado, resuelto las dudas con respecto a la introducción. Y bueno, hasta otra oportunidad, hasta la próxima semana, ¿no? Nos vemos para ver la parte de métodos, ¿no? Que es la parte más extensa. Listo, chicos, cuídense bastante. Adiós.